Pues lo que vamos a hacer es empezar a ver cómo funciona el tema de las bases de datos. Tengo una base de datos aquí que tiene 35.119 terremotos. Esta es una prueba de cómo van a ser las clases en el Bootcamp Full Stack Web Developer para que podáis tener, bueno, esa visión de cómo funciona el Bootcamp, ¿vale? Y cómo se aprenden las cosas en él. Lo que tengo es una base de datos que he sacado del gobierno de Estados Unidos que tiene 35.000 terremotos. Sí. De lo que es el Bootcamp Full Stack Web Developer, me voy a centrar en enseñaros esta parte de aquí, ¿vale? Vamos a estudiar la parte de bases de datos, que es donde la información está almacenada para que la consulten luego las peticiones de las páginas web que se reciben, ¿vale? Nosotros usamos bases de datos todo el tiempo, aunque no seamos conscientes. Por ejemplo, cuando elegimos un canal en la televisión, la tele tiene una base de datos que mapea la primera, ¿no? La frecuencia a la que está la primera o a nivel digital donde está ese canal, ¿no? Al utilizar la agenda del móvil, tenemos una base de datos que nos dice un nombre y un número de teléfono y a veces si también tenéis el email, etcétera. Cuando hacemos operaciones con un cajero automático, ponemos el PIN y alguien contrasta, el sistema contrasta lo que nosotros hemos metido como PIN con nuestra información que está en nuestra tarjeta y también en el banco. Y eso tiene que consultarse con una base de datos. Cuando vamos a consultar al médico y nos dice, tú has venido la última vez el 25 de marzo que te pasaba no sé qué, pues eso saca la información de una base de datos. Cuando nos inscribimos en un curso, al inscribirnos en un curso, el curso toma nuestros datos para poder llamarnos y avisarnos cuando empieza el curso, etcétera, etcétera. Cuando usamos un GPS, estamos usando una base de datos de comercios, carreteras, lugares y etcétera, y todos mapeados y almacenados para poder consultarlos y ir hacia nuestro destino. Cuando cogemos entradas en un concierto, hay una base de datos que va a decir qué asientos están libres, cuáles están ocupados y de quién es ese asiento, ¿no? A quién corresponde ese ticket, esa entrada. Entonces, habrá una base de datos detrás que nos permita almacenar esa información. Y también cuando consultamos información en Internet. Casi toda la información que vemos en las páginas web sale de una base de datos, que es donde está originada, donde se encuentra la información. Y cuando visitamos la página web, lo que hacemos es generar una consulta, como las que vamos a hacer ahora, que nos devuelve un trozo de la información de la base de datos, ¿no? Por ejemplo, los portátiles en oferta en PC Componentes o los libros en oferta en Amazon, ¿no? Cosas así. Y también al hacernos una cuenta en Steam. Cuando hacemos una cuenta en Steam, almacenamos una base de datos de nuestra información y luego asociamos a nuestra información una serie de juegos que vamos comprando con el tiempo, ¿no? Más de uno seguramente. Y todo eso está contenido dentro de la base de datos. Para bases de datos usamos MySQL, que es las bases de datos de toda la vida, ¿vale? Existe desde los años 90 y se actualiza, pero cambia muy poco. La verdad es que el funcionamiento lleva siendo básicamente el mismo hace muchos años. Es información estructurada, ¿vale? Hay que estructurar la información para poder almacenarla. Ahora entenderéis qué es esto cuando veamos la tabla de los terremotos. Es universal, sirve para cualquier lenguaje y para cualquier sistema operativo. Sobre todo la característica más importante de MySQL es que es gratis. Entonces muchas empresas que no pueden pagar grandes cantidades por ella, pues van a poder usarlas. Entonces es de las bases de datos más extendidas del mundo. Tiene una licencia GNU que hace que su uso sea gratuito y todo el mundo lo conoce porque FPs informáticos y todo el mundo que aprende a programar pasa por aprender bases de datos porque claro, no existen aplicaciones que no tengan una base de datos detrás, ¿no? Es un lenguaje estándar y lo único que tiene MySQL, que sí que es un problema real, que tiene una limitación de tamaño cuando tienes muchos millones de registros, ¿vale? Muchos millones, que parecerá mucha información, pero no es tanta, ¿no? MySQL está limitado en el sentido de cuando tienes una cantidad enorme de registros, varios millones, empieza a funcionar de forma un poco lenta y depende también del ordenador en el que esté, de la red y un montón de cosas, pero en general ese suele ser el entre comillas, problema que presenta MySQL. Parece que esto se ha quedado frito. Vale. Entonces, terremotos. Tenemos una base de datos de 23.119 terremotos, que son terremotos que tienen una magnitud de 5,5 o mayor en la escala Richter. Todos los terremotos están almacenados entre el 1 de enero del 69 y el 31 de diciembre de 2018, es decir, comprende esos años. No hay terremotos posteriores ni anteriores. Dentro de la base de datos está el terremoto de Japón, el terremoto de Fukushima, ¿no? el gordo este que hubo hace unos años, el terremoto de Chile, gordo que también hubo hace unos años, y un poco todos los terremotos, el tsunami de Indonesia, pues todo eso va a estar almacenado en la base de datos. ¿Cómo es la base de datos? Una base de datos tiene una serie de tablas normalmente. En este caso, para simplificarlo, para empezar un poco a entender cómo funcionan las consultas, tenemos una sola tabla. La tabla tiene un ID,
que va a ser el identificador del terremoto. Cada terremoto que tengo en la base de datos, los 23.000 terremotos, van a tener un número distinto cada uno de ellos para distinguirlos entre sí. Tenemos la fecha en la que ocurrió, las coordenadas de latitud y longitud donde ocurrió el terremoto, la profundidad en el suelo, ¿no?, en la que empezó el temblor, la magnitud en la escala Richter, serán siempre 5 para arriba. El método de cálculo, hay diferentes métodos, hay sistemas distintos para detectar terremotos, el lugar donde está el epicentro del terremoto y la causa de él. Veréis que hay diferentes causas, algunas nos van a hacer mucha gracia. Y bueno, vamos a empezar con el tema. Yo soy Carlos Yáñez, esto es Socratec y vamos a hacer algunas consultillas en la base de datos para ver cómo funciona esto de los terremotos. De entrada, voy a usar la base de datos de terremotos, ¿vale? Y voy a consultar todos los terremotos que tengo. Y MySQL me devuelve 23.119 filas de vueltas, es decir, 23.119 terremotos que han ocurrido entre esa época. Como veis, el más antiguo es del 1 de enero 69 y el último registrado es el 31 de diciembre de 2018. Todos los terremotos que hay estarán dentro de ese ámbito, ¿no? Lo que vamos a hacer es que este sistema, esto se llama MySQL Workbench, es un sistema gestor de bases de datos, es decir, es el programa que me permite acceder a la base de datos. Yo no accedo a la información directamente, sino que siempre la intermedio con un programa, que va a ser el que me va a permitir acceder a la información, porque no puedo acceder a ella, porque eso está almacenado por MySQL y es un contenido un poco opaco, ¿no? O sea, no veo nunca los datos en los archivos, sino que los consulto a través del programa. Por ejemplo, en este caso, lo que he hecho en esta consulta es seleccionar todo de la tabla terremoto. Entonces lo que me devuelve es toda la información. Fijaros, tengo el ID del terremoto, la fecha en la que ocurrió, las coordenadas geográficas de latitud y longitud, la profundidad, la magnitud, el método de cálculo, ¿vale? Hay diferentes métodos de cálculo, como veis. Tampoco sé yo un poco lo que significan, pero sé que hay diferentes sistemas. La red que detectó el terremoto, que hay diferentes redes sísmicas en todo el mundo, ¿no? Fijaros que este es de Irán y este es de Chile. Están detectados por redes distintas porque la misma red no cubre todo el mundo. Tienen que usar redes independientes. Y la causa, que ya lo veremos después, de momento las que veis aquí es terremoto. Si nosotros nos vamos a cualquier punto de la consulta, ¿no?, si bajamos entre la información, aquí hay 23.000 terremotos. Fijaros, el primero, antes os decía que cada terremoto tiene un ID. El primero es el 1, el último es 23.119. No sé, ese es el número, ¿no? Entonces, todos esos son los terremotos que tengo almacenados en la base de datos. Indonesia, Rusia, Japón, China, Papúa Nueva Guinea, el Océano Atlántico o la costa pacífica atlántica, el Océano Atlántico Norte, ¿no? Todos los terremotos van a estar identificados por el lugar donde se ocurrió su epicentro, ¿no? Y ahora lo que estamos mostrando, como decía, es toda la información. Ese asterisco significa todo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, en vez de coger todo, es coger una parte. Podemos coger, por ejemplo, la fecha en la que ocurrió, la magnitud, el lugar y ya está. De la tabla terremoto. Entonces, en vez de mostrarnos todo, nos muestra solo una parte. Esto le llamamos una vista. Esta información sesgada, esta información que no está completa porque hay más información que no estoy mostrando, es una vista, lo que le llamamos una vista. Se le llama así porque esto sería lo que se le muestra al usuario. En vez de mostrarle toda la información, solo le mostraremos un aspecto de ella. Por ejemplo, vosotros hacéis esto cuando entráis en Facebook, vosotros no sabéis cuál es vuestro ID de Facebook. O entráis en Amazon y no sabéis cuál es vuestro ID de Amazon de usuario. Lo que sabéis es cómo se llama vuestro usuario, vuestra cuenta de correo, lo que sea. Eso es porque el sistema nos muestra toda la información, os muestra una vista, es decir, un aspecto de la información que tiene sobre vosotros. Eso es interesante, ¿vale? Porque queréis ocultarle cierta información al usuario. No sabéis todo lo que Facebook tiene almacenado de vosotros, que es mucho. Pero sí que sabéis, la parte que sí que veis es las imágenes que habéis publicado, los comentarios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que la información está sesgada, se muestra un aspecto pero no otro. Y podemos crear tantas vistas como queramos. Esta vista tiene 23.000 terremotos, igual que la anterior. Lo que pasa es que no nos muestra todo. Esta consulta nos muestra toda la información y esta nos muestra, pues, un aspecto. Y podemos elegir tanto el orden, por ejemplo. Podemos cambiar el orden. Primero el lugar, luego la fecha y luego la magnitud, en vez de hacerlo como está en la consulta de arriba, ¿no? Podemos cambiar
la estructura de lo que se muestra. Esto es lo que hacemos cuando se visita una página web. Cuando nosotros queremos ver los productos de Amazon, solo los portátiles que están de oferta, lo que hace Amazon es hacer una consulta a la base de datos que nos devuelve solo ese aspecto de la información. Los portátiles de todos los portátiles que hay, toda la información que está en la base de datos almacenada, no nos muestra todo, nos muestra solo los portátiles, ¿no? Entonces eso es un poco la consulta. Coger un trozo de la información en vez de mostrar todo. No sabemos qué idea tiene el portátil, no sabemos qué, no sé, cuándo se añadió a la base de datos, por ejemplo. Esa información no nos la muestran. Lo que nos muestra es el portátil, el precio, las imágenes, etcétera. Y esa es la parte interesante. También podemos sacar metainformación, es decir, información sobre la información. Por ejemplo, ¿cuántos terremotos hay? Con esta consulta sacamos metainformación, es decir, información sobre la información. Sabemos, pidiéndole a la base de datos que nos cuente cuántos terremotos hay, nos dice el conteo, el total. Hay 23.119 terremotos. Es decir, en vez de darnos la información y listarnos los terremotos, cuenta cuántos terremotos hay. Entonces nos ofrece información sobre la información. SQL es muy potente, da un montón de alternativas distintas y sobre todo es importante porque nos permite sacar información en principio que no está almacenada en la base de datos, sino información que se nos es devuelta de la propia información. Por ejemplo, cuántos registros hay, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el primer terremoto que ocurrió. Entonces selecciono el primero, es decir, el que tiene la fecha mínima en la tabla Earthquake. No sé escribir. Ahí está. Entonces, el primer terremoto, el mínimo es el 1 de enero de 69. Entonces, la mínima fecha es esta. Por otro lado, la máxima fecha es esa de ahí. 31 de 12 de 2018. Ese es el último terremoto que tengo almacenado. Podemos igual ver cuál es el terremoto que más intensidad tuvo. Select Max. Le voy a poner aquí Magnitude from Earthquake. Ese es el terremoto más bruto que tengo almacenado en la base de datos. Select Max Earthquake. Ahí está. Este es el más potente. Un terremoto de 9,10. ¿Vale? Es decir, ese es el terremoto más potente que tengo en la base de datos. La máxima magnitud, es decir, el más potente. Es posible que haya más que tengan el mismo valor, pero este es el que más potencia tiene de los que tengo, ¿no? Podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, podemos seleccionar la mínima magnitud y la máxima magnitud. From Earthquake. Ahí tenemos. Fijaros, el terremoto de menor magnitud es el 5,5 y el de mayor magnitud es el 9,10. La misma consulta de antes. Y lo podemos hacer todo en la misma consulta, de forma que nos va a permitir extraer información de forma un poco quirúrgica, ¿no? Con pequeñas funcionalidades que ya no está hecha SQL. Por ejemplo, podemos ver también la media del terremoto. AVG es average en inglés, la media. Vamos a ver la magnitud media de los terremotos que tengo en la base de datos. La magnitud media es 5,8. Habrá muchos de 5,5, que es la mínima que almacena, ¿no? Entonces la media será 5,8 solo. Hay muy pocos terremotos muy potentes y muchos que están en la potencia normal. La potencia mínima que almacena, que es 5,5. Y eso es la forma de un poco calcularlo. No es la única que hay. Podemos, por ejemplo, decirle que nos sume todas las magnitudes. Esto en principio no vale para nada, obviamente, porque solo es una suma. Pero ahora vais a ver que yo puedo con esto calcular la media. Si yo divido la suma entre el número de terremotos que hay, vamos a poner Earthquake ID, voy a aprovechar y copiar esto, que me cuente cuántos sitios de terremoto hay. Me dice que la media es 5,8. Fijaros que es la misma media que me devuelve la función AVG, ¿no? Entonces puedo calcularla yo o puedo usar la función que ya lo hace. En cualquier caso, SQL es muy potente y me permite hacer diferentes filtros o cosas con él. Por ejemplo, filtros. Vamos a empezar a filtrar la información. De momento estamos consultando en todas las consultas toda la información. Voy a ver cuántos terremotos hay. Que se hayan producido después del 1 de enero de 2001. Es decir, que la fecha en la que ocurrieron sea mayor que
el 2001, 01, 01. Hay que usar el formato americano de las fechas, ¿vale? Tenemos desde el 1 de enero de 2001 en adelante 9.073 terremotos. Y desde esa misma fecha en adelante tenemos 9.075. O sea que ese día se produjeron tantos terremotos. Nosotros tenemos que decir si queremos que sean, si ponemos mayor que, cogemos solo los 10 posteriores a esa fecha. Si ponemos mayor o igual, incluimos esa fecha. Y hay una diferencia. Esos son 9.075 y esos son 9.073. Así que ese día ocurrieron 2 terremotos. Y no es lo mismo incluirlo que no incluirlo. Cuando hagamos consultas es muy, muy importante que seamos precisos. Que nosotros devolvamos la información exacta que el usuario nos está pidiendo. Que es uno de los problemas de bases de datos. Que la gente no se para un poco cuando hace las consultas a contrastar que sea exactamente lo que el usuario pide. Y es muy importante que sea exactamente lo que el usuario quiere. La información siempre debe ser precisa, la que mostremos, basada solo en la información que está en la base de datos. Y hay que tratar de evitar incluir sesgos al hacer las consultas, porque pueden hacer que un poco que la información se desvirtúe, ¿no? Que no muestre exactamente lo que el usuario quiere ver. Por ejemplo, vamos a ver el lugar, la profundidad y la magnitud en la que ocurrieron los terremotos después de esa fecha, ¿no? Entonces, en vez de contar cuántos terremotos hay, voy a ver, por ejemplo, solo los terremotos posteriores al 1 de 2001, el lugar donde ocurrieron, la fecha, voy a poner place, occurred on y magnitud. Tenemos todos estos 9.075 terremotos posteriores, incluyendo el 1 de 2001, tenemos todos esos terremotos. En principio no están ordenados. Seguramente están ordenados por, fijaros, por fecha, ¿no? Más o menos. 1 de enero, 1 de enero, 2 de enero, 2 de enero, etc. Podemos decirle que lo ordene por otro criterio distinto. Por ejemplo, order by magnitud descendente. Es decir, primero los de mayor magnitud. Y tenemos el terremoto de Japón de 2004, que fue el tsunami, ¿no? Y el terremoto de... No, perdón, esto es Sumatra, en 2004, que fue el tsunami, el famoso tsunami. Y ese es el terremoto de Japón de 2011, que fue muy devastador. Ya veis que los dos tienen la misma magnitud y ocurrieron con unos años de diferencia. Y los dos posteriores a 2001, ¿vale? Si no queremos el filtro y queremos buscar en toda la base de datos, solo tenemos que quitar el filtro. Le decimos que busque en terremoto y lo ordene por magnitud. Y siguen siendo estos dos los terremotos más potentes. Pero fijaros que tengo algunos anteriores a 2001. Lo que pasa es que no tengo ninguno. En el 77, antes de 2001, hubo un terremoto 8,3 en Indonesia. Que es un poco la información que yo buscaba, ¿no? No solo filtrar desde 2001, sino también anteriores a esa fecha. Es decir, en cualquier momento. Por ejemplo, vamos a buscar el terremoto más potente de 2010. Entonces quiero, de entrada, todos los terremotos, toda la información de los terremotos que hayan ocurrido después de el 1 de enero de 2010, 01, 01 y que sean anteriores al 31 de diciembre de 2010, es decir, 2010, diciembre 31. Y tengo algo mal, ocurretón diva 2 Cs. Ya está. Entonces, tengo todos los terremotos que ocurrieron en esos años. No tengo ningún terremoto que esté fuera de esa época. Todos son de 2010. Desde el primero al último, que son 560 terremotos, todos ocurrieron en esas fechas, ¿vale? Ahora mismo no está ordenada la información, solo está como me la ha devuelto la base de datos. Si quiero que lo ordene, tengo que decirle cómo quiero que lo ordene. En este caso, lo ordeno por magnitud descendente. Me quedo con la parte de arriba, los más potentes. Y tengo una magnitud de 8,8, 8,7. Fijaros cómo va descendiendo la magnitud, porque está ordenada por esa fecha, ¿no? En caso de que tengan el mismo valor, como por ejemplo estos, no tengo en principio ningún criterio de ordenación, simplemente el orden que están en la base de datos. Pero puedo decir que sea también por fecha, por ejemplo. Occurred on ascendente. Occurred on ascendente. Entonces, los tengo ordenados por intensidad y por fecha. Fijaros, estos dos tienen la misma intensidad y ocurrieron primero en esta fecha y luego en esta fecha.
Estos dos tienen la intensidad y primero el que primero ocurrió, luego el segundo. Estos dos también, y siempre va a ser así, ¿vale? Estos tengo muchos de 7,3 y están ordenados por fecha. Yo puedo decirle que sea descendente y entonces se va a ordenar primero los últimos. Por ejemplo, estos 3, 4. Tengo el último que ocurrió el 25 de diciembre, el anterior el 10 de agosto, el 23 de julio y el 18 de julio. Serán seguramente el mismo con réplicas, ¿no? Están en la misma zona. Sí, fijaros, en Vanuatu. Esos son réplicas del mismo terremoto. Muy potentes, pero réplicas al fin y al cabo, porque si ocurren en días similares, pues serán réplicas seguramente, ¿no? Ya veis que no es tan complicado. Se parece SQL mucho al lenguaje humano. La idea es simplemente que, sabiendo un poquito de inglés, podáis acceder a toda esta información que está en las bases de datos. Normalmente cuando visitamos páginas web, la página web accede por nosotros, pero la base de datos está ahí. Podemos consultar directamente la información aprendiendo el lenguaje de consultas, que es SQL, ¿no? En este caso. Más cosas vamos a ver. Vamos a contar cuántos terremotos ocurrieron, por ejemplo, en 2001. En vez de ordenar por magnitud y esto, como vamos a contar, no nos interesa, y vamos a coger todos los de 2001. 2001 y 2001, todos los que están en ese año. Y, por ejemplo, podemos contar cuántos hay. En vez de contar todos los campos, voy a contar solo por el Earthquake ID, que es el ID. Y tenemos 442 terremotos ocurridos entre esas fechas, entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre. Ahí tengo un poco todo lo que me da SQL. Yo puedo ir no solo obteniendo información, sino obteniendo metainformación, es decir, contenido sobre el contenido. Ahora vamos a ponernos un poco políticos. Vamos a estudiar las causas de los terremotos, porque aunque no lo parezca, uno piensa que siempre son naturales, pero no siempre lo son. Vamos a ver qué causas hay. Vamos a buscar todas las causas de la tabla terremoto. De entrada, fijaros que me salen 23.119 causas, porque hay 23.119 terremotos. Me salen todas las causas, pero yo no quiero todas. Yo quiero saber las que son distintas, qué causas diferentes hay entre sí. Para eso puedo usar distinct. Con esto separo las causas. Tengo 3 causas distintas. Terremotos naturales, causados por movimientos de placas tectónicas, etc. Terremotos causados por explosiones nucleares y terremotos causados por explosiones, ¿vale? Como veis, son cosas bastante, bueno, graves, digamos. Vamos a ver cuántos hay de cada. Vamos a contar cuántos terremotos tenemos, earthquake, que sean causados, where la causa sea natural, es decir, que sea un terremoto. Vamos a ver. Tenemos 22.942 de 23.119, así que tenemos muchos terremotos que no están causados por esto. Vamos a ver cuáles no están causados por esto. Podemos hacerlo así. Tenemos 177 terremotos que no son naturales. Como veis, no sé vosotros, pero a mí me parece esto muy grave, ¿vale? Porque estamos hablando de cosas que son grandes, potentes, que alteran el curso de la naturaleza y lo hemos causado nosotros, ¿vale? 177, no 2. Son un montón. Y eso solo es del año 69. Antes ya había bombas nucleares, o sea que habrá más. Pero bueno, tenemos 177 no causados. Fijaros, esto lo que me dice es que está causado por terremoto y esto es que no esté causado, que sea distinto. Hay otra forma de hacer lo mismo hoy en día, que es esta, que es distinto de, que me da lo mismo. 177 terremotos no causados por causas naturales. Vamos a ver un poco cuáles son causados por explosiones nucleares. Es la misma consulta que esta, solo que yo cambio la causa por nuclear explosion. Tenemos 163 terremotos generados por causas nucleares. Vamos a ver los terremotos. Vamos a coger toda la información de terremoto donde la causa sea explosión nuclear. Tenemos, fijaros, están ordenados por la fecha en la que ocurrieron, que es el orden en el que ya está la base de datos creada. Y tenemos en el año 69, ya nada más empezar a detectar, tenemos en Nevada 3. En el año 69, 70 y 73. Después tenemos en Kazajistán
luego tenemos en Rusia, luego en Kazajistán, luego en Siberia en Rusia, en Novaya Zemlya en Rusia, Kazajistán, más en Nevada. Esto es la Guerra Fría, cuando las potencias estaban compitiendo por la tecnología nuclear y estaban ahí avanzando, pues tenían que miniaturizar la tecnología de los bombas nucleares, y entonces lo que hicieron fue cada vez hacer pruebas para probar esta tecnología antes de que, bueno, pretender usarla o lo que sea, ¿no? Sobre todo lo que querían era miniaturizarla, hacerla más pequeña para que pudiese ser transportada. Ya sabéis para qué. Y ya veis, para hacer las pruebas se liaron a reventar cosas. 173 explosiones en diferentes partes del mundo. Los rusos, luego los americanos y los rusos al principio. Dentro de un poco, en los 90 me parece, aparecerá China, ¿no? Vamos bajando, estamos en el año 78. Los franceses también, que eran los que faltaban para el duro. Kazajistán, Rusia, Kazajistán, muchas en Kazajistán, los rusos. Seguimos bajando, estamos en el 84. Novaya Zemlya, Rusia, la Polinesia francesa, ¿veis? Los franceses también reventando en medio del Pacífico. Tenemos aquí más Rusia, años 88, 89, y ahora va a empezar a China también. China se convierte en potencia nuclear, y aquí tenemos, en el año 90, la primera explosión en China. Otra potencia nuclear más. Y luego tenemos las últimas detectadas en el año 2017 de Corea del Norte. Una maravilla. Todo el mundo tiene bombas nucleares y ala, hay que probarlo y hay que reventar cosas. Y ya veis qué cantidad de explosiones detectadas por explosiones nucleares. Y aún nos queda una causa más, aquellas que son solo explosiones, ¿vale? Que en realidad no son explosiones nucleares. Fijaros, tenemos otras 4 que son explosiones no nucleares en principio. Fijaros, años 73, 75, 84 y 85. Esto es un concepto muy importante porque, obviamente, en estas fechas, en estos sitios, viendo lo que acabamos de ver en la anterior consulta, son explosiones nucleares. Lo que pasa es que están los datos seguramente mal metidos en la base de datos. Esto pasa mucho. Cuando hagamos consultas, tenemos que tener en cuenta que es muy posible que haya datos mal metidos. Esto pasa mucho en las bases de datos y tenemos que siempre hacer consultas nosotros antes de mostrarle información al usuario para asegurarnos de que lo que estamos consultando es información veraz, que es quizás lo más difícil porque muchas veces cuando hacemos las consultas, los informáticos tenemos sesgos, tenemos formas de pensar que nos llevan a ver una parte de la consulta pero no otra quizás, ¿no? En este caso, para saber cuántas explosiones nucleares hay, no bastaría con contar cuántas explosiones nucleares hay, ¿vale? Con un count. No basta con hacer esto, porque esto no es realista. No son 173, son todas las explosiones y las explosiones nucleares, 177. Entonces, la consulta más precisa sería decir que no sean terremotos, que no sean causados por causas naturales. Para hacer cuántas explosiones nucleares hay, la consulta verídica sería esta. Hay 177 explosiones nucleares. Lo que pasa es que en la base de datos tenemos 173 causadas por explosiones nucleares y 4 causadas por explosiones no nucleares, en principio. Lo que pasa es que lo más seguro es que la base de datos esté mal. Es una cosa que pasa un montón. Los datos están mal metidos, por lo tanto, las consultas que nosotros hacemos muchas veces pues van a estar mal. Esto pasa muchas veces. Y como informáticos tenemos siempre que tener claro que esto es posible que pase y tenemos que buscar la forma de hacer consultas. A pesar de que lo obvio en la consulta sería hacer esto, nos estamos dejando fuera estas y tenemos que buscar una forma de no dejarlas fuera. Entonces, la consulta más verídica para mostrar información sería esta. Quiero mostrar todos los terremotos causados por causas no naturales, ¿no? Todos los que no sean terremotos, que serán, digamos, los naturales, ¿no? Así que ya veis, estamos ahí en las últimas. Vamos a buscar el terremoto más reciente causado por causas no naturales, ¿no? Vamos a coger toda la información de terremoto donde la causa sea, digamos que no sea una causa natural. Y lo que voy a hacer es ordenar la información por la magnitud descendente, es decir, las magnitudes más altas primero, y voy a limitar la consulta de vuelta a una sola fila. Y aquí tenemos el terremoto más potente. El terremoto causado por explosión nuclear más potente, descendente, límite 1, sí, que causó una magnitud de 6,9 en el año 73. Vale, ese es el terremoto
de causas no naturales más potente que ha habido en los últimos años. El último fue en el año 73. Ese es el más potente. Si no queremos ordenarlo por magnitud, no tenemos más potente. Podemos ordenarlo, por ejemplo, por la fecha en la que ocurrió. Occurred on descendente será el último, que es el en Corea del Norte. El último que veíamos en la lista antes, ahora será el primero que aparezca porque es el más reciente a la fecha en la que estamos nosotros. Así que ya veis. Todo el mundo está explotando cosas por ahí y en principio no pasa nada. Vamos a ver el top 10 terremotos independientemente de cuál sea la causa. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el lugar, la fecha y la magnitud de terremoto donde los 10 más potentes. Entonces vamos a coger simplemente los ordenamos por magnitud descendente y lo limitamos a 10 filas de vueltas. Es decir, el top 10 terremotos más potentes. Tengo algo mal escrito aquí. Ahí está. Estos son los terremotos más potentes que hay en la base de datos. Fijaros, el terremoto de Japón, el terremoto del tsunami, que es el de Sumatra, luego el terremoto de Chile 2010, el terremoto de Indonesia de 2005, posterior al del tsunami, y luego un poco el resto: Sumatra, Perú, Indonesia, otro en Japón, Hokkaido. Este es el de Fukushima y este es el del tsunami. Así que ya veis, de una forma sencilla yo puedo analizar la información que tengo en la base de datos, ordenarla y mostrarla al usuario. Es una cosa bastante asequible. Y ya veis que, bueno, que lo que quería enseñaros era un poco esto, que vosotros veáis que se parece mucho al lenguaje humano normal, sobre todo si hablas inglés. La forma de consultar, la forma de llevar la estructura a cabo está bastante asequible, ¿vale? Es una cosa muy asequible. Sobre todo porque han tratado de hacer este lenguaje que se parezca mucho al lenguaje humano, ¿no? Si hablásemos en inglés, lo que estamos haciendo es seleccionar el lugar, la fecha en la que ocurrió, en la magnitud de la tabla de terremotos, ordenada por magnitud, y limito el número de consultas de vueltas a 10. Es una cosa bastante asequible y quiero que veáis que no es tan complicado, ¿vale? Las bases de datos no son complicadas. Es más complicado quizás interpretar la información que está en la base de datos para luego hacer las consultas, entenderla, que hacer las propias consultas, porque es una cosa que está, digamos, muy asequible. Bueno, por mi parte nada más, es lo que os quería enseñar hoy. Quiero que veáis que no es nada complicado, que es una cosa que se puede acceder, que las bases de datos son una parte más del Full Stack Web Developer y que es una parte que es muy accesible, ¿vale? Con muy poquito tiempo podemos entender cómo funcionan las bases de datos, saber diseñarlas nosotros y luego consultarlas, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Esta es una de las partes que más os vais a dedicar en el día a día, a consultar información cuando está ya en la base de datos. Bueno, por mi parte nada más. Gracias a todos por venir y nos vemos en Socratec. Yo soy Carlos Yáñez, director de Socratec y profe en el Bootcamp Full Stack Web Developer, y espero veros allí. Muchas gracias.